dice, espera un segundo. Bueno, ¿esto qué es? ¿Es una parábola? Es un cuento, una historia que se inventa con un propósito de dar una lección. Podemos sacar diferentes lecciones de esta parábola. Quizá la lección más importante es que, Dios tiene una forma de ver las cosas muy diferente a las nuestras, ¿sí? Hemos empezado la semana pasada una serie sobre las parábolas que hay en Mateo capítulo 13. Vamos a leer la parábola que nos toca hoy. La podemos ir buscando, la vamos a leer un poco más tarde. Pero antes me gustaría que viéramos cuál es el propósito de las parábolas. El Señor Jesús es el maestro por excelencia y todos los grandes maestros se asombran de la sabiduría que tenía Jesús como maestro. Y él usaba las parábolas. Ahora, ¿por qué usaba el Señor parábolas? Esto lo vemos en el capítulo 13, versículo 10. Aquí tenemos el porqué. Dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, recordemos con quién habla, con los discípulos, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, mas que se le dará tendrá más, mas el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Las parábolas tienen un propósito, ver la intención del corazón. Cuando alguien escuchaba las parábolas y oía estas historias muy bonitas, qué interesante, qué parábola tan chula. Y se daban media vuelta y se marchaban, indiferentes. Para eso servían las parábolas, para determinar quién tenía un anhelo profundo en el corazón de conocer más a Dios. Por eso aquellos discípulos se decían, Señor, explícanos. Señor, tenemos hambre de ti. Señor, queremos conocerte más. Explícanos las parábolas. Y el Señor se las explicaba. Es para esto. Por eso no extrañaros cuando el Señor usa parábolas. Es para eso, para determinar la intención, el anhelo, la sed del corazón. El versículo 11 que hemos leído dice, a vosotros os es dado saber, y esta frase, los misterios del reino de los cielos. Las parábolas que tenemos aquí en Marcos capítulo 13, tenemos 7 u 8 parábolas, depende como la última, si se considera parábola o no. Entiendo que sí, no importa si son 7 u 8, pero tienen un propósito, dar a conocer los misterios del reino de los cielos. Así que el tema principal de todas las parábolas es el reino de los cielos. El reino de los cielos abarca tanto diferentes épocas, diferentes tiempos, como diferentes lugares. Ahora mismo, el reino de los cielos está en muchos lugares del mundo. Donde se predica el Evangelio, allí es un lugar donde brilla el reino de los cielos. Y también muy cerquita de aquí, a unos 3 kilómetros, hay otro lugar que también se está predicando el Evangelio. También es el reino de los cielos. Aquí en la prisión Mas-Enric, cerquita de aquí, ahora mismo se está predicando. La semana pasada, un muchacho, Matías, se entregó al Señor. Allí. Eso es una bendición. Así que recordar a Matías, Señor, bendice a Matías en su nuevo camino en el reino de los cielos. Ayúdale, guíale, bendícele, que crezca en ti. Así que, hermanos, orar
por el ministerio aquí en la prisión, orar por el trabajo tan precioso que se hace. Recordar que hay 2 cultos cada semana, sobre las 9, 9 y algo, para chicas. Hay entre 5 a 10 mujeres que se reúnen. Y luego a estas horas, de 11 en adelante, unos 20, 25 hombres que también se reúnen para escuchar el mensaje del Señor. Luego los viernes hay un tiempo también de discipulado. Así que, hermanos, apoyar en oración este precioso ministerio. Yo cuando entré la primera vez allí, me impresionó mucho porque la mayoría son jóvenes. Entre 20, 30, ya más de 40, alguno hay, pero es eso, unos 20, 30 años. Hace algún tiempo en otra prisión diferente, hubo también alguien de esa edad que estaba en la prisión y era una buena persona. Si preguntas a todos los presos dirán, no, yo estoy aquí y no es justo, no tendría por qué estar, ¿no? Pero aquel que yo estoy hablando sí, era una buena persona. Era un joven sencillo. Le habían puesto en la cárcel, le habían puesto cadenas en los pies. No era fácil. Pero lo que más a él le angustiaba no es lo injusto de estar allí. Él no había hecho nada. Había hecho unos comentarios acerca de un dirigente, de un gobernante, unos comentarios que no eran políticamente correctos. Entonces lo habían metido en la cárcel. Pero no había ninguna razón así seria. Y él estaba allí preocupado. Estoy aquí en la cárcel, pero hay otra cosa que le preocupaba aún más. Y él llamó a unos amigos suyos, oye, preguntarle a esta persona, era un primo suyo, preguntarle a mi primo si es el que esperábamos o esperamos a otro. ¿Recordáis de quién hablo? Juan el Bautista. Estaba allí, y él tendría unos 30 y poquito años. Estaba allí y él decía, bueno, vale, estoy aquí porque he dicho algo contra, creo que era Herodes, y me han puesto aquí. Pero lo que más a él le preocupaba es, ¿este es el que esperábamos? ¿Este Jesús de Nazaret es el que esperábamos o hemos de esperar a otro? Ahora, ¿por qué tenía esta inquietud? Recordad lo que era el mensaje de Juan. El mensaje de Juan en Mateo 3:2 dice el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, ya observad, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿os suena ya esta frase? Parábolas, reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, ese era el mensaje de Juan. El reino de los cielos se ha acercado, está aquí. El mensaje de Jesús era el mismo. Marcos 1:14. No preocuparos si no lo buscáis, yo lo leo. Marcos 1:14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, reino de los cielos, reino de Dios, es lo mismo, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. El mensaje de Juan era el mismo que el mensaje de Jesús, el reino de los cielos. Ahora, Juan estaba preocupado, estaba en la cárcel, llama a sus discípulos, oye, preguntarle, ¿eres tú? ¿O hemos de esperar a otro? ¿Por qué? Juan le pasaba una cosa. Imaginad, vamos a subirnos a un helicóptero, venid conmigo, vamos a un helicóptero, y estamos yendo por una sierra, unas montañas, y vemos a lo largo
una montaña impresionante. Y nos acercamos y vemos una montaña tremenda. Pero según nos acercamos y subimos con el helicóptero, vemos que en realidad son dos montañas. Una más bajita y otra más alta. Y cuando pasamos por encima, vemos que hay un gran valle, una gran extensión entre la primera montaña y la segunda montaña. ¿Sí? ¿Coges un poco la idea? Esto le pasaba a Juan. Juan veía el reino de Dios, un reino de poder, un reino de autoridad, donde el rey iba a sentarse en el trono de David, su padre. Iba a ser rey de Israel, iba a ser rey de este mundo, iba a gobernar con firmeza, pero con amor. Y él veía el reino de Dios, veía esa montaña enorme y decía, el reino se ha acercado. Jesús va a reinar, va a ser rey en Israel. Pero él no podía distinguir en ese momento que habían dos etapas, dos tiempos diferentes. Habían dos aspectos diferentes del reino de Dios. Y esto es lo que nos enseña esta parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a leer el texto. Vamos al capítulo 13 de Mateo, versículo 24 al 30, y luego leeremos la explicación. Mateo 13, del 24 al 30. Dice, le refirió otra parábola diciendo, dice, otra parábola. ¿Por qué? Es la segunda. La primera es la que Esperanza compartía la semana pasada, la parábola del sembrador. Entonces, esta es otra. No es la continuación. Vamos a ver luego algunos contrastes. Pero no es que siga el relato de la primera parábola. Es otra diferente. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Luego leeremos la explicación. Como digo, esta es la segunda parábola. La primera es la del sembrador. Y creo que veamos que no es la misma. Vamos a hacer algunos contrastes. Por ejemplo, la del sembrador, hay solo un sembrador. En esta tenemos dos sembradores. En la del sembrador tenemos 4 terrenos. En esta hay solo un terreno. En la del sembrador hay solo una semilla. En esta hay 2 semillas. En la del sembrador hay solo una espiga, un cereal, solo una. En esta hay 2 espigas. En la del sembrador hay solo una cosecha. En esta hay 2 cosechas. En la del sembrador hay un final. En esta hay 2 finales. Así que son diferentes, no tienen nada que ver. Como antes decía, los discípulos escuchan la parábola del sembrador, escuchan la parábola del trigo y la cizaña,
y están con preguntas, están con dudas, están cavilando en ello. Entonces se acercan al Señor. Señor, explícanos, explícanos. Vamos a leer el texto siguiente, que es versículos del 30 al 36, creo que son. Vamos a leer la explicación que el Señor da, del 36 al 40. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Paramos en este versículo, iremos pasando uno a uno. Lo que antes decíamos, aquellos discípulos no se conforman con oír una historia más o menos interesante, más o menos bonita, sino que había inquietud. Había ganas de conocer más lo que el Señor quería decirles. ¿Cómo estamos nosotros de anhelo por conocer más de Dios? ¿Cómo estamos? ¿Nos conformamos con venir y escuchar los mensajes, venir a los cultos que podemos, o anhelamos más? Ojalá que podamos aprender de estos apóstoles. Señor, queremos más. No me conformo, queremos más. Ojalá que este sea nuestro anhelo. Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. El versículo siguiente dice: respondiendo, él les dijo: he aquí, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Muy sencillo. La explicación es esta: el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Ahora, aquí hay una palabra tan bonita: el que siembra la buena semilla. La buena semilla. Dios siembra semilla buena. Dios, recuerda eso, Dios siembra semilla buena. ¿Quieres semilla buena? Ya sabes quién la proporciona. Dios siembra semilla buena. Seguimos. El campo es el mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. La tierra pertenece a Dios, la tierra es el mundo. Y aquí quiero que nos detengamos por un momento en lo que significa lo que aquí dice. La buena semilla son los hijos del reino. La semilla de la parábola del sembrador era la predicación del evangelio, ¿sí? Que se siembra en diferentes lugares. Aquí no es la parábola, no es la palabra, ni es la predicación, son personas. La semilla, la buena semilla, son personas. Puedes ser tú. De hecho, lo eres tú, la mayoría seguramente. Sois vosotros esa semilla buena. Son los hijos del reino. Dice, y la cizaña también son personas. La cizaña no es, como a veces se piensa, pues mira, qué cizaña, qué comentario, me ha murmurado, me ha dicho, quiere meter cizaña. Se puede usar también, pero no significa esto en la parábola. Son personas. Hay personas que son del reino de los cielos y hay personas que son hijos del malo. Hay la idea de que todos somos hijos de Dios. Falso. Todos somos criaturas de Dios. Vale, concedido. Somos criaturas de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Hay hijos que son hijos del reino, nacidos de nuevo, y hay hijos del malo, que es esta cizaña.
Leemos el versículo siguiente. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Muy claro. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Aquí ya vemos que hay dos aspectos temporales. Uno, el aspecto presente, un aspecto del reino de Dios, pero hay otra parte futura, otra parte que aún debe llegar. ¿Cuándo será eso? En la siega. Ahora mismo estamos en esta fase del reino de Dios cuando una persona abre su corazón al Señor Jesucristo, Él llega a ser el rey de su corazón. Por eso, en este sentido, el reino de los cielos ya está con nosotros. Cuando una persona se entrega al Señor, ya está viviendo las delicias del reino de los cielos. Pero aún no ha llegado la culminación. Aún estamos en el primer monte, pero aún no hemos llegado al esplendor de ese segundo monte, cuando vendrá en el tiempo de la siega, y se va a implantar ese reino poderoso. Por eso ese reino está, pero aún no. Es como el bebé de Paulina y Adai. Está, sí, pero está, pues no. Sí, pero no. Ya, pero aún no. Ese es el reino de los cielos. ¿Estamos disfrutando ya del reino de los cielos? Sí. Yo el poder veros es un deleite, es una señal del disfrute del reino de Dios. Pero esperamos que se va a completar. ¿Cuándo? En el día de la siega, cuando el Señor va a volver y va a implantar su reino glorioso sobre la tierra y sobre todo el mundo, sobre el reino de David, prometido, como sabéis, en todo el Antiguo Testamento. Seguimos adelante. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. No sé si hay algún versículo posterior. El versículo 41, no sé si lo tenemos, porque no sé si he tomado bien el apunte, si lo podemos buscar. Pero bueno, antes de si lo encontramos, podemos explicar lo que aquí significa. Llegar al día cuando el Señor venga, cuando venga el Rey de Reyes, y va a hacer una separación. Los que son hijos del reino, los que son parte de ese reino que Él ya, personas que han comprado Él con su sangre, los que son esa semilla, ese cereal que es trigo, y de los que son cizaña. Aparentemente son iguales, son muy parecidos, pero son tan diferentes. El trigo ¿qué trae? Trae la harina, ¿sí? Cuando se muere el trigo, trae la harina. ¿Y con la harina qué hacemos? Pan, alimento, vida. En cambio, la cizaña es una espiga muy parecida. También tiene algo de semilla, pero es dañina, es venenosa. De hecho, no se puede usar para nada. Pero tú las ves y las ves muy parecidas, desde lejos. Pero si te acercas, ves que la espiga del trigo está de pie. Está agachada. Tiene peso. El grano hace que se encorve la espiga de trigo, se encorva. En cambio, la cizaña viene erguida. Ojalá seamos trigo, que nos inclinamos y nos postramos, agachamos nuestra cerviz
ante el Maestro, ante el Rey. No seas cizaña, no seas cizaña. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. La cizaña. Y el siguiente, no sé si lo tienes también, dice, los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto le espera a la cizaña. Y el siguiente, entonces los justos, el trigo, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Que tiene oídos para oír, oiga. Una pregunta. ¿Eres trigo? Pregunta seria, ¿eh? ¿Eres trigo? Porque o eres trigo o eres cizaña. No hay otro cereal por ahí, no. ¿Eres trigo? Hemos leído el final de los que no son trigo. Hay juicio y juicio severo. Pero los que, por la gracia de Dios, somos trigo, tenemos un futuro esplendoroso en el reino de Dios, cuando Él ya venga por segunda vez como Rey de Reyes. Contéstate esta pregunta. ¿Eres trigo? El Señor Jesús en Juan, no sé si es 15, a ver si he tomado bien esta referencia, Juan 15, 14 al 16, creo que es el capítulo 17, pero bueno, vamos a comprobar si he tomado bien el apunte o es el capítulo 17. Juan 15, 14 dice, no, saltamos al capítulo 17, versículo 14, dice, yo les he dado tu palabra. Está hablando de los discípulos al Padre en esta oración. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor está hablando con el Padre, dice, Señor, cuídalos. Señor, protégelos. Aunque no son del mundo, pero están en el mundo. Estamos como trigo en medio de la cizaña. El trigo crece en medio de la cizaña, pero no somos cizaña. Hace algunas semanas, antes del culto, después del culto, se me acerca Esperanza y me dice, tú no pareces español, ¿eh? Dice, tú pareces alemán. Digo, mira, Esperanza, yo lo que sé es una cosa, mi pasaporte es de Jerusalén. Somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Somos de allí, aunque estamos aquí todavía. No somos del mundo, aunque estamos todavía en el mundo. Y tenemos que ser trigo. Daniel, cuando estaba allí en el palacio de Nabucodonosor, en medio de tanta cizaña, él se mantuvo allí como trigo. Así somos nosotros. Somos trigo. Y
Y quiero finalizar leyendo un texto en Apocalipsis 19, versículo 6. Apocalipsis 19, versículo 6. Aquí Juan, en esta visión que tuvo, dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. ¿Y qué es lo que oía? Aquí usa 3 ejemplos, 3 ilustraciones. La voz de una gran multitud, como cuando el Barça mete un gol, algo parecido, un estruendo tremendo de una gran multitud. Como el estruendo de muchas aguas. Cuando estáis cerca de estas cataratas impresionantes, ni se oye, hay un estruendo impresionante. Dice, como la voz de grandes truenos. ¿Habéis estado en alguna tormenta que hay unos truenos espantosos? Pues así. ¿Y qué decía todo esto? Estos truenos, estas aguas, esta multitud, ¿qué decían? Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Qué tremendo. Nuestro Dios poderoso reina. Esta era la visión que Juan tuvo de lo que va a ocurrir cuando se implante ese reino de Dios en ese segundo aspecto en su venida gloriosa. Pero la pregunta que debes hacerte ¿es Él ya tu rey? ¿Formas ya parte de ese reino de Dios? ¿Has entregado tu vida al Señor Jesucristo para que Él sea rey en tu corazón? Porque si así es, podrás disfrutar de esas bodas del Cordero, de ese reino de los cielos, de la presencia del Señor, Rey de Reyes. Si el Señor te está hablando, te está poniendo preguntas en tu corazón, acércate luego a alguno de los pastores o de quien veas, quien te haya traído, y dile, yo no quiero ser cizaña, quiero ser trigo. Yo quiero que Jesús sea mi rey. Quiero participar de este banquete que se espera, que se está esperando, que se está preparando cuando el Señor venga. Quiero ser parte de ese reino de los cielos. Amén. Que el Señor te bendiga.